Bienvenidos de nuevo a su canal, donde desenterramos los secretos y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia que, créanme, les va a volar la cabeza. Hablamos de una propiedad, de un inmueble, que se convirtió en el campo de batalla para dos de los nombres más sonados en la actuación turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Si lo escucharon bien, la casa desató la guerra entre Can y Demet. ¿Cómo es posible? ¿Qué sucedió exactamente? Abróchense los cinturones porque vamos a desmenuzar cada detalle de este conflicto que tuvo a medio mundo comentando. Y si todavía no lo han hecho, mis amigos, no esperen más, suscríbanse a este canal para no perderse ni una sola de nuestras explosivas revelaciones. Seguro que muchos de ustedes recuerdan la época dorada en la que Can Yaman y Demet Özdemir nos cautivaron con su química arrolladora en Erkenci, o Pájaro Soñador como la conocemos por estos lares. Esa serie no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, catapultando a ambos actores a la fama internacional. La conexión que irradiaban en pantalla era tan palpable, tan electrizante, que era imposible no creer en su romance. Y vaya que nuestros instintos no se equivocaron, o al menos, así lo pareció por un tiempo. Su relación en la vida real, aunque siempre mantenida con un velo de discreción, alimentó aún más la fantasía de sus millones de seguidores, quienes soñaban despiertos con ver a sus ídolos juntos fuera del set. Sin embargo, como suele ocurrir en este vertiginoso y a menudo ilusorio mundo de las estrellas, las apariencias pueden ser engañosas, y las historias de amor no siempre tienen un final de cuento de hadas. Y es precisamente aquí, en este punto de inflexión, donde entra en juego nuestro protagonista, el factor que, según se cuenta, desató esta tormenta mediática, una casa, un hogar, o más bien, el conflicto que giraba en torno a ella. Para comprender la magnitud del problema, debemos retroceder en el tiempo hasta un momento crucial en la relación de Can y Demet. Estando juntos, enamorados y aparentemente con un futuro prometedor por delante, decidieron dar un paso significativo, invertir en un espacio propio, un hogar donde poder construir recuerdos y afianzar su vida en común. La elección recayó en una propiedad que, según los susurros y los reportes de la prensa del corazón, era sencillamente espectacular. Se hablaba de una casa que quitaba el aliento, un lugar con un carácter único, quizás adornada con vistas panorámicas impresionantes o un diseño arquitectónico que los había enamorado perdidamente a ambos. El punto clave es que ambos pusieron sus ojos en ella con la misma ilusión, y aparentemente alcanzaron un acuerdo para adquirirla conjuntamente. Aquí es donde la trama se torna tensa, donde los hilos de la historia comienzan a enredarse. La adquisición de una propiedad es una decisión de peso para cualquier pareja, pero cuando se trata de dos figuras públicas de la talla de Can Yaman y Demet Özdemir, con agendas abarrotadas, personalidades fuertes y la constante presión mediática, es fácil imaginar que las complicaciones serían casi inevitables. Se rumorea que hubo un pacto inicial, un apretón de manos que sellaba su compromiso, un sí, quiero, a esta inversión conjunta que prometía ser el refugio de su amor. Sin embargo, como en las mejores novelas, los giros inesperados son los que mantienen la intriga. Poco tiempo después de esta decisión trascendental, y aquí es donde la narrativa se vuelve verdaderamente apasionante, la relación entre Can y Demet llegó a su amargo fin. Sí, el idilio se desvaneció, y lo que quedó flotando en el aire no fue solo el dolor de la ruptura, sino también, y nada menos, que una casa en proceso de adquisición, o quizás ya formalmente adquirida, y un cúmulo de tensiones irresolutas. Imaginen por un momento la escena. Dos personas que hasta hace muy poco se profesaban amor eterno, ahora se encuentran navegando en aguas turbulentas, lidiando con una transacción financiera de gran envergadura, con un bien tangible que ambos habían deseado compartir. La pregunta que se cernía sobre sus cabezas y sobre la de sus seguidores era monumental: ¿quién se quedaba con la casa? ¿Se dividiría la propiedad? ¿Se vendería? Y sobre todo, ¿cómo lograron manejar esta situación que, sin duda alguna, debió estar cargada de emociones encontradas, de resentimientos y de recuerdos agridulces? Es en este punto donde los rumores, las especulaciones y los detalles filtrados a la prensa cobran protagonismo, tejiendo la compleja red de lo que se convirtió en la guerra de la casa. Según las informaciones que circularon profusamente en aquel entonces, y que han sido motivo de debate y conjeturas desde entonces, la propiedad en cuestión se transformó en el epicentro de un desacuerdo que trascendió la simple diferencia de opiniones. No se trataba de un mero desacuerdo sobre un detalle menor, sino de algo más profundo, algo que generó una verdadera guerra de voluntades.
Algunos medios de comunicación apuntaron con insistencia a que Yaman, quizás influenciado por su carácter más impulsivo y su creciente proyección internacional, deseaba fervientemente mantener la casa. Las razones eran variadas. Algunos sugerían que la veía como una inversión personal de gran valor, mientras que otros especulaban que soñaba con convertirla en su propio santuario, un lugar para él solo. Por otro lado, los mismos reportajes sugirieron que Demet Özdemir también albergaba fuertes sentimientos hacia la propiedad. La idea de perder esa casa, que probablemente representaba un sueño compartido, un futuro imaginado, le resultaba simplemente inaceptable. La tensión debió ser, cuanto menos, palpable. Y aquí es donde la complejidad de las relaciones en el mundo de la fama se manifiesta en su máxima expresión. Cuando una pareja de celebridades se separa, especialmente si sus vidas están constantemente bajo el microscopio del público, cada detalle, por insignificante que parezca, se amplifica hasta proporciones épicas. Lo que para una pareja común y corriente podría resolverse con una conversación difícil pero privada, para ellos se convierte en una noticia de primera plana, en un tema de conversación que acapara portadas y horas de debate. Se habló en su momento de discusiones acaloradas, de abogados que entraron en escena para mediar o para defender los intereses de cada uno, y de intentos, probablemente fallidos, de llegar a un acuerdo amistoso que evitara el escándalo. La casa, en su concepción debió ser un símbolo de su amor, de su futuro compartido y de sus planes de vida, se transformó trágicamente en un símbolo de su ruptura, de sus diferencias irreconciliables y de la amargura que siguió a su separación. El punto álgido de esta guerra inmobiliaria, según los testimonios que se filtraron a la prensa, fue la firme negativa de uno de ellos a ceder en sus pretensiones. La identidad de quien fue el primero en endurecer su postura, en plantarse y negarse a dar marcha atrás, sigue siendo objeto de especulación. Sin embargo, lo que sí quedó claro es que las negociaciones se volvieron sumamente difíciles, cargadas de tensión y probablemente de reproches. Podemos imaginarnos la escena, Khan, con su carácter a veces volátil y su inmensa popularidad, sintiéndose quizás con el derecho moral o legal de reclamar la propiedad como suya. Y por otro lado, Demet, conocida por su carácter más reservado pero también por una férrea determinación cuando se trata de defender lo que considera suyo, no debió estar dispuesta a que se le pisotearan sus derechos o sus sentimientos. Hay quienes, analizando la situación desde la distancia, especulan que la casa representaba algo mucho más allá de un simple bien inmueble. Quizás era la casa de sus sueños, el lugar exacto donde habían visualizado construir su nido, donde se imaginaban envejeciendo juntos, criando una familia. Perderla, en este contexto, significaría no solo una pérdida económica, sino también la aniquilación de ese sueño, de esa visión de futuro que habían compartido tan intensamente. Y cuando en una disputa se invierten sentimientos tan profundos, las heridas se vuelven más personales y el dolor, más punzante. Los medios turcos, siempre ávidos de este tipo de historias que alimentan el apetito de sus audiencias, se volcaron con una voracidad inusitada en cubrir cada detalle de este conflicto. Se publicaron supuestas declaraciones anónimas de fuentes cercanas a ambos actores, se analizaron meticulosamente sus movimientos en las redes sociales en busca de pistas crípticas, y se especuló sin cesar sobre los motivos reales de esta disputa que iba más allá de ladrillos y cemento. Algunos periodistas y analistas sugerían que todo se reducía a una cuestión de orgullo herido, a una batalla de egos. Otros, sin embargo, apuntaban a que resentimientos previos a la separación, que habían permanecido latentes, salieron a la luz con esta disputa inmobiliaria, actuando como catalizadores de un conflicto mayor. ¿Llegaron finalmente a los tribunales para resolver sus diferencias? No existe una confirmación oficial al respecto, pero los rumores persistentes y las informaciones extraoficiales apuntan a que la situación estuvo muy cerca de resolverse de manera legal. Las mediaciones, la intervención de abogados de ambas partes, e incluso las propuestas de compensación económica para saldar la disputa, todo se barajó en este arduo y seguramente agotador proceso. Es fácil imaginarse la presión inmensa que debieron sentir, tener que lidiar simultáneamente con el fin de una relación amorosa que había ilusionado a tantos y, al mismo tiempo, con una disputa financiera de tal magnitud. Todo ello bajo la atenta y a menudo implacable mirada de miles de admiradores y, como no, de detractores. Finalmente, ¿cómo terminó esta historia? La verdad es que, como suele ocurrir con los conflictos de celebridades, los detalles exactos de la resolución no salieron a la luz pública de forma clara y concluyente. El mundo del espectáculo es experto en mantener ciertos secretos. Lo que sí se sabe, o al menos lo que se infiere de la ausencia de noticias posteriores,
es que eventualmente la situación se calmó. La casa dejó de ser el foco de la tormenta mediática. Pero, ¿qué pasó realmente con la propiedad? Existen varias teorías circulando. Una de ellas sugiere que, tras semanas o meses de negociaciones tensas, la casa finalmente se vendió a un tercero, y las ganancias, aunque probablemente no divididas en partes iguales y con un sabor amargo para ambos, se repartieron. Otra posibilidad, quizás más plausible, es que uno de ellos comprara la parte del otro, pagando una suma considerable para poder cerrar este doloroso capítulo y recuperar su independencia financiera y emocional. Lo cierto es que a partir de cierto punto, la casa dejó de ser un tema de conversación constante en los medios, dando paso a otros chismes y dramas del mundo del entretenimiento. Lo que queda claro, más allá de los detalles concretos de la transacción, es que este incidente dejó una marca imborrable. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, que había sido objeto de tanta admiración, tanta esperanza y tanta expectativa por parte de sus seguidores, terminó de una manera menos que ideal, empañada por un conflicto que reveló las grietas subyacentes. La casa, en su origen debió ser un nido de amor y un reflejo de su futuro juntos, se transformó en un amargo recordatorio de su ruptura y de las diferencias que los separaron. Y aunque ambos han seguido adelante con sus exitosas carreras, y han forjado nuevas trayectorias personales y profesionales, este episodio siempre quedará como una anécdota reveladora. Una historia de cómo una simple propiedad inmobiliaria puede desatar una verdadera guerra entre dos estrellas de la talla de Can Yaman y Demet Özdemir. Es fascinante y a la vez un poco desolador pensar en la presión constante que deben enfrentar estas figuras públicas. Cada decisión, cada relación, cada inversión, está bajo el escrutinio implacable de millones de personas. Lo que para nosotros los mortales puede ser un problema cotidiano, una circunstancia más de la vida, para ellos se convierte en un drama mediático de proporciones épicas, analizado, diseccionado y juzgado por el público. La casa entre Can y Demet es un claro y contundente ejemplo de esto. Una propiedad que debió ser un refugio de amor y complicidad, se transformó en el campo de batalla de un conflicto que resonó y conmovió a toda la industria del entretenimiento turco y más allá. Y esta es, mis queridos amigos, la historia de cómo una casa desató la guerra entre Can Yaman y Demet Özdemir. Una narrativa tejida con hilos de amor, desamor, ambición, orgullo y la inevitable influencia del mundo del espectáculo. Una historia llena de intriga, de tensión, de decisiones difíciles y, sin duda alguna, de mucho, mucho drama. Espero que hayan disfrutado desentrañando este misterio conmigo, que hayan sentido la emoción y la tensión de este conflicto tan sonado. Pero antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado en este viaje. Su interés, su atención y su compañía significan el mundo para mí, y son la razón de ser de este canal. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que pasó realmente con la casa? ¿Quién creen que tuvo la razón en este conflicto? ¿Les sorprendió esta faceta más conflictiva de sus ídolos? Déjenme sus opiniones, sus teorías más descabelladas y sus comentarios aquí abajo, porque me encanta leerlos, debatir con ustedes y sentir que formamos una comunidad apasionada por las historias del espectáculo. Y si este vídeo les ha parecido tan interesante y revelador como a mí me ha parecido contarlo, no duden en darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares y conocidos amantes de las historias del espectáculo, para que nadie se quede fuera de este apasionante debate. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo cargado de secretos, historias y mucho más drama del mundo de las estrellas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.